¿Qué tal, maestro hermano? Buen día, pues les saludo ya en este viernes 29 de julio de 2022, en el que celebramos la memoria de los santos Marta, María y Lázaro, los tres hermanos de Betania, amigos de Jesús. Bueno, las lecturas a veces varían de acuerdo a las fiestas que se celebran en las diferentes partes. Entonces, si ustedes me ven en YouTube, pues aquí solamente subo la homilía. Pero si me buscan en Facebook, ahí les pongo las lecturas para que primero lean el contexto de qué estamos hablando y luego ya pueden escuchar la homilía. Hoy estamos en la primera lectura, en este viernes es Jeremías capítulo 26, versículos del 1 al 9. Seguimos leyendo durante 2 o 3 semanas, corresponde ver a Jeremías. Y hoy nos presenta un momento culminante en la vida de Jeremías. Jeremías, ya lo habíamos dicho, al principio no aceptaba del todo, se sentía muy joven, se sentía sin la capacidad para poder ser profeta de Dios, pero pues obviamente también sabía la historia de cómo les iba a los profetas. Hoy Jeremías le anuncia a su pueblo que debe de convertirse de sus malos caminos y que si no lo hacen, Dios permitirá la desgracia total para ellos y la destrucción del templo. Les dice, a ver si escuchan al Señor y se convierten de su mala vida y se arrepienten y me arrepiento del castigo que he empezado a imponerles a causa de sus malas acciones, les dice Jeremías en el nombre de Dios. Esto dice el Señor: si no me obedecen, ni cumplen la ley que le he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos los profetas, haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. O sea, la amenaza que ellos perciben, que ya sabemos ya nosotros que Dios no amenaza, es la advertencia de que deben dejar el mal camino para que el Señor también no permita todas las desgracias que están pronosticadas o profetizadas por ese mal comportamiento. Obviamente la reacción, sobre todo los sacerdotes y de los demás profetas, pues es de enojo, de violencia. Y dicen, este hombre debe morir porque anuncia la destrucción, sobre todo la destrucción del templo que para ellos era un lugar sagrado. Y la gente se empezó a amotinar contra Jeremías y lo empezaron a acorralar. Ya mañana veremos el desenlace de esta tremenda escena. Y el Evangelio hoy nos presenta Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Prácticamente la misma escena que ya meditamos el domingo. Nos presenta a Jesús visitando la casa de Marta, de María y de Lázaro, que es la fiesta o la memoria del día de hoy. Jesús llega, Marta lo atiende y María se sienta a escucharlo. Recuerdan que ya habíamos hablado de las dos acciones de la iglesia: el trabajar para Dios, trabajar para el Señor, o el permitir que Dios trabaje para uno. Y ya vimos que no son dos cosas contrarias, sino que son dos cosas necesarias una para la otra. Para poder hacer la labor misionera de la iglesia, de salir en busca del necesitado, de servir a Jesús en el hermano, primero tenemos que dejar que Jesús trabaje en nosotros, escuchar su palabra, meditarla y entonces recargarnos para poder irlo a hacer. Pero es importante recalcar, ya veíamos la hospitalidad de los judíos. Entonces, si a cualquier persona que llega de visita hay reglas, hay normas de hospitalidad, imagínense al llegar Jesús. Marta se sentía obligada a darle el mejor trato. Aquí lo importante, mis hermanos, es meditar al día de hoy, porque aún así, fíjense hoy cómo están distribuidas las casas de nosotros. Normalmente tú entras a una casa y a veces hay un pequeño recibidor, pero si no, entras y está en la planta baja la sala, el comedor y la cocina. Están distribuidas ahí juntas. No están lejos unas de otras, digo, a menos que sea una mansión enorme, pero una casa normal están relativamente cerca. Entonces, nosotros lo hemos hecho y creo que ustedes también. Mientras mi esposa está haciendo la cocina, la cena, la comida o el almuerzo, yo estoy en la sala platicando desde ahí con ella, o me acerco un poco más al comedor y empiezo a platicar con ella, y mientras hacemos cada quien sus cosas, platicamos, estamos al pendiente de lo que dice uno del otro. Entonces, imagínense, en los tiempos de Jesús las casas eran pequeñas. Seguramente
El lugar donde estaba María sentada escuchando a Jesús estaba cerca de donde de donde Marta estaba preparándole la comida. Entonces María tranquilamente pudo participar de la charla, pudo escuchar a Jesús y hacer comentarios. Pero a María quizás lo que le lastimó en su orgullo era eso, que María no se acomedía, y Marta fue lo que no le gustó, que mientras ella estaba afanada, porque esa es la otra cosa. A lo mejor María, mientras está la comida preparándose, en lugar de estar atenta a Jesús, se puso a barrer, a trapear, a limpiar, porque Jesús le dice, te afanas en muchas cosas, mientras una es la más necesaria y María escogió la mejor parte. Entonces, hoy lo que aprendemos es eso. En tu casa tú puedes estar haciendo tus quehaceres, pero eso no te limita para poder platicar del Señor, para que platiquen entre ustedes el Evangelio del día o algún tema en especial de nuestra fe católica en la que quisieran fortalecerse. Entonces, yo creo que ese fue el pecado, si podemos llamarlo, de Marta. El preocuparse más de ver a María sentada escuchando, siendo que ella también podía participar de ese diálogo mientras estaba haciendo la preparación de la comida para recibir a Jesús. La liturgia no nos dice, Jesús normalmente no andaba solo. Cuando entra Jesús a la casa, por ejemplo, de la suegra de Simón Pedro, iban todos sus discípulos y muchos metiches que estaban escuchando también desde fuera. Entonces aquí no nos dice, a lo mejor Marta andaba apresurada porque tenía que atender a todos los que llegaron con Jesús. No lo sabemos, pero basado solamente en lo que nos dice la lectura, eso es lo que podemos meditar. Marta muy bien pudo estar trabajando para el Señor y a la vez dejando que el Señor trabajara en él, participando en el diálogo y en la escucha de lo que María estaba haciendo. Entonces, mis hermanos, resumimos lo mismo que decíamos el domingo. La actitud orante es importante para fortalecer nuestra relación con Dios, pero todo eso se tiene que ver también llevado a las obras, en la actitud del apostolado, del servicio al hermano. Pidámosle a Dios que así como Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús y que Jesús los visitaba, que nosotros podamos realmente ser esos verdaderos amigos de Jesús y que Jesús se sienta a gusto en nuestra casa porque ve nuestro camino de transformación. No porque nos vea santos, no porque nos vea sin pecado, sino porque nos ve que lo amamos y que estamos caminando en ese proceso de conversión total hacia Él. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, que tengas un día lleno del amor de Dios.